será lo que soñamos si nos dejan. Hola, hola, estamos en vivo ya transmitiendo. Feliz sábado para todo el que se va a ir conectando ahí. Y aquí estamos. Muchas gracias, Danielito Rodríguez. Hola, Daniel, ¿cómo está? Gracias por ser el primero. Daniel Rodríguez llegó, papá. Gracias por esa deferencia, papi. Ultramaga. Saludos cordiales, maestros. Saludos, Ultra. Luis Felipe, happy Saturday. Happy to you, brother. Thank you. Buenos días, hermano, el verdadero Daniel Rodríguez. Buen día, maestro. Alex el caballo, mi hermanito, te quiero, te mando un abrazo. Buenos días, Capuchado, Carmen, saludos, el Mambí, Desterrado, saludos. Hay un himno muy lindo, se llama el himno del Desterrado, tienes que leerlo. Hola, saludos, profe de Bilbao, la gente de Bilbao, la madre patria. Saludos, bendiciones desde La Habana, Brian Fernández. Brian, se te quiere, mi hermano. Yasmani, ya estoy aquí, maestro. Gracias por venir, Yasmani. Gracias por compartir este sábado con este soñador. La capucha anda claro. Yoyo 71. Yoyo 71. Yoyo, ¿tú te acuerdas de los Yoyo? Buenos días, maestro, desde Nueva York. Guillermito González. Se te quiere, Guillermito. Se te quiere. Sí, jaja, José María Heredia, Ultramaga, Cuba. El más grande poeta de esa época, santiaguero, está enterrado en México. El hombre que escribió Odas al Niágara. Excelente poeta. Nació en Santiago de Cuba, el mejor de todos los poetas que dio Cuba, más grande que Martí, más grande que Espróncida, más que el Casal, más que la Avellaneda, más que Carilda, el mayor de todos, al mismo nivel de Juan de Dios Pesa, el poeta mexicano. Gracias por estar ahí. Lean Odas del Niágara para que vean todo el sentir y el patriotismo de un hombre reflejado en ese poema. Buenos días, maestro, saludo, Alexander Martínez. Papitico frito, ay mijo, que solo estamos. Cuando dices solo, ¿te refieres a nosotros o que la Claria? Un saludo para los ciberpatriotas y también para la ciberclaria. No se me olvida, ya desayunaron las clarias. Porque si no han desayunado, aunque sea tómense la munguita para que esperen. Estamos, Emilia, por favor den like, estamos aquí. Aldo San Emeterio, Alex, hola, gracias de Miramar. La gente de Luzville, Calzadilla, Carvalido, el Libre, saludos patriotas, saludos para ti. Un saludo para todos que están conectándose temprano. Vamos a ver si se conecta alguien más. Buenos días, señor Limonar Matanza, la gente de Limonar. Una zona de patriotas excepcional. De ayer era Manuel García, o cerca de esa zona, del rey de los campos de Cuba. Aquel famoso revolucionario secuestrador de personas. Solo y dividido la agenda de la dictadura. Claro, mi hijo. Saludos y bendiciones a la gente de Texas, José Acevedo, Mario Sayas, saludos, Guillermito González, gracias maestro, gracias por ese aprecio, ese cariño, esa consideración. 45 personas conectadas. Anoche estuvo intensa la cosa. Anoche una claria quiso que yo destruyera mi encuentro con el Chucho y no lo pudo lograr. Quítese el trapo ese hombre. Saludo para usted, mi querida Claria. Ya lo saludé, usted llegó tarde. Por alguna casualidad desayunó, para que se haga una guasucarita. Hola, señor, creo que debe dar un paso a tratar de tener más acceso a sus seguidores. Pedro Hernández, dame una recomendación, Pedrito, ¿cómo lo hago? Dime cómo es que no estoy llegando a los seguidores, qué tendría que hacer. Toda sugerencia se acepta, todo por el bien de la patria. 54 personas conectadas. Le estaba viendo ahora a Yayito, maestro, su labor va a ser como el Salmo 133. Alzaré los ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese es ese salmo, ¿no? No me acuerdo. El Chucho lo recibió bien y de momento cambió. No sé qué pasó. Claro, no se preocupen por eso. Salmo 133 no me acuerdo. Sí que el 155 es todo, 150 todo lo que respira la ave Jehová. Alabad a Jehová en el monte de la montaña. Claro, digo, Capucha, el Mundo García quiere entrevistarlo. Ja, 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 ja. Papitico frito. Ni muerto yo. El mundo no tiene espuela para medirlas conmigo. Él es bueno en el arte, en la música, en la gran escena. Pero él no tiene. Yo con traidores no hablo. En el GIN, los anticomunistas crecemos cada día bajo la dictadura. Un saludo para Yasmani. Ruido
Guido Prince, mitad, un gusto delicioso. Bildo Prince, no leo muy bien. De todas maneras, quiero que te llegue mi saludo y mi consideración. Ja, ja, ja. Judy D en directo. Buenos días, Judy. Gracias por estar ahí, mi niña. Bella y encantadora e inteligente dama. Gracias por estar aquí. Saludos, maestros desde Ecuador, nuevos suscriptores. Un saludo a la gente de la tierra del Hoyo Alfaro, allá en el Ecuador. Hay muy grandes volcanes en el Ecuador. Allá está el Chimborazo. El Chimborazo está en el Ecuador, exacto, el Chimborazo. Gracias por estar ahí. Díselo tú, que tú sí sabes, capucha. Tú vives como un comunista. No. Gracias, encapuchado. Gracias, mi niña. Vamos a ponernos de acuerdo. En esta semana te prometo que vamos a intentar hacer algo juntos. ¿Cómo fue el rescate de Sanguilí? Les cuento el rescate de Sanguilí ahorita, lo primero que voy a tener aquí. Raquel Contreras de Cárdenas, un saludo a la gente de Cárdenas. Salmo 133, cuán gustoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, claro. Muy lindo el Salmo 133. Una belleza los salmos. Tú sabes que todos los salmos no los escribió David. Estaban los salmos de Asaf y de varios cantores de la tierra en esa época. JCP, los saludos, buenos días, capucha, Medisonido 58. El rescate de Sanguilí fue fácil. Habían dos Sanguilí, Julio Sanguilí, Manuel Sanguilí. El que rescató el mayor era general de brigada, brigadier, que era el cargo que se le conocía, comandante y brigadier. Nada que el hombre, después que... Exacto. El hombre tenía, parece que un problemita biológico, y en los días en que ya el mayor habían logrado apoderarse de la vasta llanura del Camagüey, con aquella técnica de guerra que te dije que hicieron entre él y Henry Reed. Un día, mientras estaban en el campamento, en plena campaña, en operaciones militares, él le pidió permiso al mayor para que lo dejara ir a casa de una guajirita que vivía en una lomita. No me acuerdo si era en la zona de Vertiente o Sibanicú. Ahí había una mina. Son muchos datos, perdonadme. La guajira pinareña de Luber. Un saludo para ti, mi niña. Si se me queda alguien, por favor, discúlpenme, es que no puedo estar pendiente de todo. Y el mayor le dijo que no, porque en la lucha hay hombres de visión larga, y el mayor sabía que esa aparente calma era un silencio mortal, porque España estaba tramando algo, y lo que España estaba haciendo era que había dividido las tropas igual para mandarlas para ver dónde estaba el grueso de la fuerza enemiga para atacarla. Entonces, el mayor le dice que no vaya, porque él quería que le surcieran la única mudita de ropa que tenía. Aquella guerra que los mambis hicieron fue en un solo pantalón, prácticamente un taparrabo, sin camisa, pecho limpio y con alpargatas de yagua. Ahí no había nada. Siempre hubo buenos y malos cubanos que lo dieron todo, muchos ricos que no dieron nada. Por eso Manuel García, el rey de los campos de Cuba, concibió la lucha de otra manera. Él había nacido en la zona de Matanza, Manuel García, el famoso bandolero revolucionario, tan denigrado por la historia, que fue así, no fue así. Entonces, en los días de la Primera Guerra, él parte a la ciudad, a la zona de Cayo Hueso, Manuel García, y él fue a recaudar dinero. Allá hizo contacto con los tabaqueros de Tampa. O sea, en la Segunda Guerra, porque él había nacido en los días de la Primera Guerra. Entonces, él vuelve y desembarca por la zona de Cárdenas con 3 o 4 hombres para empezar las operaciones militares. Pero al jefe de la tropa, un capitán, lo matan y él queda de jefe. Entonces tiene que salir huyendo, y en un monte se encuentra con un bandolero que era fugitivo de las autoridades españolas, y ese hombre es el que le enseña a él a decirle: mira, el fin justifica los medios. Vete y coge a los hacendados que no quieren participar, tú los secuestras, pides un rescate y le das ese dinero a tu gente que lucha por la libertad.
Y así empezó a hacer. Él era un hombre que tenía una personalidad muy violenta porque una persona en los años de su juventud se había metido con su mujer y le dio una golpiza tan grande que fue preso. Y luego que sale de la cárcel, el padrastro le estaba dando unos golpes a la madre y lo golpeó casi hasta matarlo. Y por esa razón es que él que tiene que huir e irse a Cayo Hueso. Y allá es donde conoce a los clubes de cubanos que conspiran. Secuestra a un alcalde en la zona de Matanza, creo que era Limonar o Jovellar, no sé muy bien. Y coge 8,000 pesos oro y se lo va a llevar a Martí allá. Y Martí le dice que él no acepta ese dinero porque ese dinero puede mancillar la noble causa de la libertad. Y él insiste, pero Martí le dice que no se puede fundar un proyecto revolucionario sobre la base de la deshonestidad. No fue el caso del comandante que permitió a Crescencio Pérez traficar marihuana porque hacía falta dinero para la lucha. Entonces, ese hombre se dedicaba a esas cosas para darle dinero a las fuerzas porque los mismos cubanos ricos, muchos de ellos no querían cooperar. Y entonces en esas condiciones está Julio Sanguilí, o sea, Manuel Sanguilí, en harapos, luchando por la libertad, haciendo patria para que aquel rico siguiera en su opulencia millonaria. Y por eso le pide permiso al mayor para ir a surcir la única mudita de ropa que tenía, pero todo parece indicar que él tuvo alguna relación con la guajirita costurera, porque aunque el mayor le dijo que no fuera, al otro día temprano en la mañana se escapó y se quedó todo el día y toda la noche con la guajirita allá. Y yo creo que no hacen falta 24 horas para coser una ropa, o sea, que hubo algo más, tú tienes que imaginar. Él, en la mañana venía temprano, tenía un hambre terrible, había un hambre enorme, no había nada. Porque ¿qué hizo España? España, cuando empezaron las operaciones militares, cogió el ganado y lo arrió todo hacia la zona de las villas. La guerra se hacía con inteligencia. Arriaron el ganado hacia la zona de las villas y las pocas reses que pudieron escapar se fueron a las montañas o a la zona de la costa en Santa Cruz del Sur. Entonces no había casi comida. Aquella guerra no tenía ninguna organización ni ninguna disciplina. He ahí el fracaso de esa primera guerra. No había nada organizado, ni había nada disciplinado. Y encima de eso, no había ninguna unidad. O sea, 3 factores nefastos para la lucha. No había organización, o sea, recursos para sostener la lucha. No había disciplina. Nadie respetaba a nadie, al punto que Sanguilí se fue y no obedeció las órdenes del mayor. Eso mismo pasó en Santa Rita y en Lagunas de Barona, y pasó con las fuerzas de García y con las fuerzas del general Donato Mármol en los Valles del Cauca, que cada cual concebía su lucha a su manera, pero España venía con una disciplina militar indestructible. Entonces, no te puedes bajar contra una potencia colonial que tenía o tuvo en su momento el imperio colonial más poderoso del mundo, que llegó a dominar un imperio donde nunca se ponía el sol, organizado, pertrechado y con dinero y organización política militar. Entonces una banda de buenos revolucionarios llenos de ideas y de ideales, pero a la Bartola, a la Mailó, como pasa hoy con la oposición, donde cada cual hace lo que quiere. Por eso hemos logrado tanto en tantos años. Nada que se quedó esa noche y a la mañana siguiente traía un hambre terrible y pasó por un mangal y vio una mata de mango cargada e hizo un catauro grande, como un cerón. Un catauro es como un cesto de yagua, y lo llenó de mango para darle mango a la tropa y de paso para que el mayor le pasara la mano, porque el hombre había traído algo, para que su fuga no fuera infructuosa. Y mientras está entretenido cogiendo mango, una avanzada de un capital español que andaba recorriendo la zona para ver dónde estaba el grueso Mambís, para atacarlo con una columna de 1.200 hombres que estaban cerca, lo sorprendieron cogiendo mango. De ahí el dicho, lo cogieron cogiendo mango. Entonces, se lo llevan preso. Pero como el mayor tenía espía en todos los pueblos y potreros, le llegó la noticia al mayor de que el brigadier Manuel Sanguilí había caído en manos de las fuerzas españolas. Y había una sola ley. España te cogía ahí mismo, te comprobaba que tú eras un insurrecto,
ahí mismo te hacían juicio y te fusilaban ahí mismo. Por eso es que fusilan a Oscar de Céspedes, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes. De ahí el devenido nombre padre de la patria. Porque lo cogieron y le dijeron, o desistes de la lucha o te lo fusilamos. Ese era el castigo que España le daba. Entonces, el mayor arenga a la tropa en los pequeños destacamentos que tenía, que eran pequeños destacamentos de 100 hombres a lo largo y ancho del territorio. Y le dice, compatriotas, el brigadier Manuel Sanguilí ha caído en manos, en garras del enemigo. Es necesario rescatarlo vivo o muerto. El que tenga valor que me siga, los demás que se queden. O sea, no era fácil fajarte contra 100 hombres que tenían 1.200 hombres más en una colonia española. Y 35 hombres sin pensarla dieron el paso al frente, incluyendo a Henry Riff, el genio que creó toda la caballería mambisa. Ellos tenían... Eso fue una operación improvisada para el ataque, pero no en el conocimiento y la formación, porque ellos sabían qué tipo de ataque tenían que hacer. O sea, lo que fue improvisado fue, nos vamos y atacamos. No se sentaron a pensar. Y entraron a marcha forzada. El mayor le ordena a Henry Riff que a marcha forzada al galope para cogerlo, porque si llegaba, ñampiti borre. Y cuando los ven, partieron como un rayo. Los españoles iban de espalda, los mambises venían detrás, le atacaron. El plan era abrir los flancos. Cuando se abriera el flanco, el centro del destacamento entraba y contenía la fuerza de adelante. Los del medio macheteaban a los del lado y los de atrás preparaban la retaguardia para que el mayor entrara. En 2 minutos entraron con esa presión, le mataron 11 hombres, el mayor cogió a Sanguilí, se lo llevaron. Mataron 11 soldados españoles, hirieron otros tantos y ellos no tuvieron ni una baja. Esa ha sido la proeza militar más grande de la guerra en acción militar. Se conoce como el rescate de Sanguilí en la historia. Entonces, ese mismo problema que tuvo la guerra, por eso que te dicen ellos, no, nosotros no necesitamos saber nada, a mí no me interesa lo que pasó hace 125, 170 años. Error craso. El que no conoce al enemigo no puede luchar contra él. Es el primer principio. Saber valorar y respetar al adversario. Y aquí la gente es muy ingenua con relación a luchar contra esta tiranía. Y tú los ves que están todos en el exilio. Y todos campean por su respeto. Tú no te has puesto a pensar algo. Mira. Las personas tienen que pensar. La condición más grande de un hombre es pensar. Por eso el padre Varela quería que aprendiéramos a pensar. El hombre que nos enseñó a pensar. En sí, en esencia, es el padre de la nacionalidad cubana. Porque él es el que forma el pensamiento político-social de la sociedad cubana. Es la que nos dice que por qué tenemos que depender de otros si podemos valernos por sí mismos. Es el que nos dice Juniel Batista, ¿por qué ser anexionista? ¿Por qué vivir agregado? ¿Por qué perder parte de nuestra identidad por otras cosas materiales? Si nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. Y él enseña a pensar a sus discípulos y les decía, la cualidad más grande que tiene que tener un patriota es escuchar, luego pensar por sí mismo. Y en esa concepción social es donde el exilio ha perdido el juego. Porque le voy a decir algo, como dije anoche, la culpa de lo que está pasando en Cuba es de los que tienen recursos y tienen el conocimiento, de los que viven en libertad, los hombres sumidos en la ignorancia. Y los hombres sin recursos no tienen ninguna posibilidad de ser libres. Ahí está el caso de la esclavitud a lo largo de todas las épocas y de todas las sociedades que han pasado por el mundo y han dejado una huella en la historia. ¿Cómo tú te explicas que en Roma habían 70 millones de esclavos y solamente 24 millones de romanos? Y la gran mayoría de ellos estaba diseminado por las legiones en el mundo. ¿Cómo es posible que 10.000 pretorianos dentro del territorio de la ciudad de Roma y una población desarmada porque las leyes romanas no permitían que nadie tuviera armas excepto los pretorianos, los ediles y los cuestores y los lictores, que eran los jueces, y los policías andaban en Roma con un palo al hombro, un garrote, porque las leyes no permitían que nadie usara armas
excepto la Guardia Pretoriana. El ejército tenía que acampar en el puerto de Ostia, a 5 kilómetros. En Roma no podía haber fuerza militar ninguna, era la ley del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo es posible que 70 millones de personas, con aperos de labranza, con instrumentos y en ocasiones con armas fuera de la amurallada Roma, no se rebelaran contra 24 millones de personas, que el grueso del ejército estaba diseminado en la frontera de todas las provincias romanas? ¿Por qué no lo hacían? Es sencillo, por 2 razones. Una, por una falta de organización. 2, y por falta de un cerebro que pensar. Sin pensamiento y sin organización no puede haber consenso para la lucha, y es lo que le pasa al exilio. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jesse. La lucha del exilio político cubano no tiene resultado práctico ninguno. Yo acepto la posición moral, yo creo que es muy buena esa intransigencia, pero eso es lo ideal de la lucha. Ahora, lo real de la lucha es que 64 años después estamos en lo mismo, y que no se resuelve nada, y que la función y el circo continúan en La Habana y en la zona de Miami, en el exilio, y eso lo único que hace es mantener vivo el fuego de la tiranía y la añoranza de los exiliados. Pero fuera de eso no pasa nada. El pueblo de Cuba tiene primero que entender cuál es su realidad, y somos los únicos exiliados que nos fuimos de Cuba para nunca más volver. Entonces, ¿cuál es el exilio político nuestro? Nos fuimos a esperar que la tiranía que nos robó la libertad nos la devuelva por voluntad propia. O sea, una manada de lobos ataca al rebaño de ovejas y el pastor y los perros huyen, esperando que el lobo un día los vaya a buscar y les diga: mira, ya no queremos vivir más de las ovejas, aquí están las ovejas, se las vamos a dar. Vuelvan para su rebaño y su redil. Esa es la fantasía lógica, irracional, de todos esos que abogan por esa lucha pacífica. Tú no puedes luchar pacíficamente a través de un proyecto en las urnas como sueña Rosa María Payá, porque tú vives en un país donde todos los derechos están secuestrados y conculcados. Es una tiranía sorda como una roca que no escucha nada. Que entiende que en esa concepción monolítica de ese pensamiento de un único partido no se puede fragmentar y no se le puede dar lugar ni entrada a otra forma y pensamiento político distinto, porque es el fin de la existencia de su reino. Entonces, ellos no son bobos. Ellos no son bobos. Entonces, lucha contra el Partido Comunista, que es el rector, porque es que nos han embrutecido tanto la mente que ni siquiera a los exiliados se les permite pensar cómo piensa el enemigo. Tú tienes que entender primero que todo esto. Esta es la esencia de la unidad del Partido Comunista. Dice así, ve escuchando, dice: el Partido Comunista de Cuba se constituye como la fuerza rectora y guía de la sociedad cubana. No está ni para gobernar ni para dar órdenes, solamente para dirigir los destinos ideológicos del pueblo de Cuba. Ahí está todo. Ahí está todo. Sin un programa sociopolítico no se puede saber por qué se lucha. Entonces, el 90% de esos grupos que luchan son rebeldes sin causa. Se han rebelado por el maltrato propio que les ha dado la tiranía en esos 64 años de opresión. Pero en esencia no saben por qué han llegado y están en esa condición. Yo soy esclavo, pero no sé por qué nací en la esclavitud. Entonces tienes que entender cuál es el cimiento y el origen histórico del problema del pueblo de Cuba. Ver dónde estuvo nuestro triunfo, dónde estuvieron nuestros éxitos, por qué logramos concretar el sueño de una república y por qué no pudimos tener una república a pesar de tanta sangre, tanto sacrificio y tanto esfuerzo en vanos. Entonces, la gente me dice: pero encapuchado, ¿por qué usted no crea un partido político? Porque ahí es donde está la trampa de la tiranía. Te voy a explicar cómo funciona. Te puse el ejemplo del Golden Gate, el puente que está sobre la bahía de San Francisco.
esa obra maravillosa de la ingeniería, más que fuerza, es inteligencia aplicada. Es inteligencia aplicada. El puente no lo sostienen ni los gigantescos pilotes de columna que se levantan en el lecho marino, ni tampoco el nivel, ni menos aún los cables. Al puente lo mantiene colgando la inteligencia compacta de la unidad de todos los elementos, Esos cables inmensos son pequeños hilos que tejieron cadejas, que tejieron cuerdas, que tejieron lingas y que todos juntos tejieron el cable gordo que sostiene al puente. Entonces lo mismo pasa con la lucha de un pueblo. Si yo hago aquí lo que me da a mí la gana y yo trabajo como yo quiero, eso, aparte de no conducir a ningún lado excepto al fracaso, separa el elemento fundamental de la lucha, que es la unidad. Por eso fracasó aquella primera guerra, porque la gente hacía lo que le daba la gana. Por eso el fracaso del Escambray. La tiranía no nos ha vencido por la fuerza militar. La fuerza militar y el triunfo de ellos es la consecuencia de su inteligencia. Ayer, cuando yo hablaba con el Chucho del Chucho, ahí es donde la tiranía nos ha vencido, en ese policía y en esa desconfianza que nos ha puesto en el alma todo. Entonces, tenemos que entender que es hora ya de que volvamos a casa, que esa gente campea por su respeto porque nosotros se lo hemos permitido. Somos nosotros los que hemos pagado en silencio la complicidad con aquel régimen. O sea, el mismo régimen que nos desterró, que nos quitó, que nos dejó nuestra dignidad humana y nos expulsó de nuestra tierra, en el mejor de los casos, porque otros pagaron con su vida, es mantenido por nosotros mismos. Entonces, la loable tarea de Otaola de aspirar a la alcaldía de Miami para luchar contra las agencias es imposible. Y yo le acepto eso, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el exilio político vive en tierra ajena agregado y las leyes norteamericanas son locales, pero a la vez son dentro de todo el territorio. Y entonces, por esa misma libertad que tiene un individuo, puede hacer allí cualquier cosa dentro de la ley, y el exilio político lo más que puede hacer es condenarlos moralmente por la complicidad con el régimen. No puede hacer más nada. Ahora, si tuviéramos un territorio, una autonomía, algo que nos pertenezca, algo donde nuestras leyes tengan jurisdicción total, entonces ahí sí otro gallo cantaría. Por eso yo digo que yo no voy a mandar nunca a los jóvenes cubanos, que son el motor, la punta de lanza de toda lucha, a las calles para que los masacren, para que los encarcelen, para que pierdan su vida arrollados por las hordas asesinas del castrismo en una batalla desigual, sin organización, sin recursos y sin medios para socorrer la lucha, ni tampoco sin un cerebro que los guíe. Entonces, se habla mucho de resistencia civil y es una utopía creada en la mente de los ilusos. Hace falta escribir ese manual, doctor Orlando Gutiérrez Boroná, para que el pueblo de Cuba sepa qué tiene que hacer en cada etapa de la lucha luego de la revuelta nacional, como usted dice que va a suceder, que yo digo que no es así, porque todos los sindicatos están controlados por el partido y el partido es el dueño de todas las fuerzas represivas. Cualquier persona que hable nada más de parar un centro de producción para llevar al pueblo una huelga general, al llamado paro nacional, automáticamente va a dar a Villa Marista y allí van a quedar sus huesos. Eso no se puede hacer. Usted no conoce lo que pasó en Cuba con la huelga del 9 y 10 de abril del año 58. En medio de un país en una guerra civil, con fuerzas políticas armadas, con prensa libre, porque Batista censuró la prensa solamente 40 días, con recursos y con respeto a la propiedad privada,
a la libertad de pensamiento existiendo dentro de Cuba en medio de una tiranía, una sociedad civil, fracasó la huelga general revolucionaria del 9 y 10 de abril del año 58. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque Eusebio Mujal, que era el jefe de la Central de Trabajadores de Cuba, los llamados mujalistas, cuando supo de la huelga, llamó a los principales centros de producción del país y les dijo: si ustedes van a la huelga, yo el problema los voy a resolver con los tigres de Manferrer. Y como no había en medio de esa sociedad gobernada por una tiranía ningún amparo jurídico, la huelga dejó de cobrar fuerza y se fue extinguiendo, y para la caída de la tarde del 10 de abril ya el último atisbo de rebelión de esa huelga había sofocado o había sido sofocado. Entonces, si eso pasó, doctor Orlando Gutiérrez Boroná, en aquella sociedad que todavía técnicamente era libre, ¿usted cree que se pueda materializar hoy en medio de un país gobernado por un pensamiento y una tiranía asesina y totalitaria? Es imposible, mi querido doctor. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? ¿Es que acaso toda esta gente no piensa? Estas personas que ostentan el orgulloso encargo del liderazgo político desde hace más de 60 años, cuando se radicaron allí, no piensan. ¿No piensan? ¿O hay una doble intención? Si tú siempre haces lo mismo y siempre estás haciendo lo mismo y estás diciendo que quieres obtener resultados diferentes, y por la misma acción del mismo ejercicio, el experimento que tú haces no te produce ningún resultado excepto el mismo fracaso, aquí hay un problema. O conviene que eso siga así, o las personas que lo están haciendo no saben absolutamente nada de liderazgo. Entonces es hora ya de que le pongamos fin a 64 años de destierro y de terror. Hemos sido nosotros, con nuestra complicidad y con nuestro lastimero llanto, los que llevamos 64 años llorando como un boabdil derrotado frente a los muros de la Alhambra allá en Granada, las penas del destierro, llorando como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres. El perro tiene 4 patas y coge un solo camino. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es que tenemos que conciliarnos con nosotros mismos, porque todos somos un eslabón y cada eslabón sirve para enlazar otro eslabón que hará la cadena. Si cortas un eslabón, se rompe la unión de la cadena y la cadena no puede sujetar lo que queremos amarrar con ella, que es la unidad del pueblo de Cuba. Es necesario que el señor Alexandre Otaola intente amistarse con el señor Manuel Milanés por el bien común del pueblo de Cuba. Es necesario que lo mismo haga con el señor Milanés la señora Rosa María Payá. Es necesario que la gente entienda y que no malintentione la trampa en la cual la tiranía quiere meter a la gente. No se puede abandonar la plataforma ni el trabajo de ningún líder en las redes, sea youtuber o sea influencer. No se puede enamorar nadie de un proyecto ni de una plataforma. Hay que apoyar a todos los youtubers, hay que suscribirse a todos sus canales, hay que cooperar económicamente con todos, hay que olvidar las malas ideas, las malas intenciones de los que dicen que se han hecho ricos. Yo no tengo ningún problema con que nadie viva del esfuerzo y el fruto de su trabajo, pero lo primero debe hacer aquí el dolor de nuestra patria herida y esclavizada. El obrero es digno de su salario, y que nadie malinterprete mis palabras cuando he dicho que vendiendo huevos de codorniz y coneja se va a liberar a Cuba. No, eso no se puede sacar dentro del contexto general de lo que yo he dicho. Yo he dicho que mientras mantengamos esa postura, entreteniendo a personas en las redes, en Cuba las cosas no podrán cambiar, porque la tiranía es inteligente y tiene a 4 millones de nostálgicos y soñadores cubanos desterrados que añoran volver a su tierra, esperando la libertad, oyendo historias en las redes sociales.
escuchando lo que todos los días es lo mismo que se repite, que hay una dictadura mala, que se violan los derechos humanos, que hubo un accidente en una termoeléctrica, que niños mueren, cosas que todo el mundo está cansado de oír. El pueblo de Cuba exiliado tiene que pasar a una segunda fase de lucha. Hay que probar otros métodos. Hay que intentar lo inimaginable para imaginar la realidad de una patria libre, de una patria que podemos emancipar con el esfuerzo de todos. Aquí nadie es superior a nadie. Aquí nadie tiene más protagonismo que nadie. Aquí todo el mundo tiene que ir con un espíritu patrio y de sumisión a la reunión que debemos convocar. Necesitamos conversar. El pueblo de Cuba ha conversado siempre sobre sus problemas y sobre los asuntos complejos que amenazan su existencia. Ya lo dije, conversamos en Guaymaro, conversamos en Jimaguayú, conversamos en La Yaya. Hicimos lo mismo en la Constituyente del Cerro cuando nos querían robar la República. Hicimos lo mismo en el Pacto del Guajay cuando en aquella tirantez política de los 30, después de la Revolución de los 30, las fuerzas políticas y militares del país se desangraban en una guerra, matándose entre cubanos porque no encontraban un lugar para dialogar en el gran y difícil entramado de una sociedad convulsa. Hay que conversar, tenemos que conversar. Hay un grupo que apela por las armas, el Consejo de la Guerra. Hay otro que se va por el pacifismo. No se puede combatir separados. Hay que luchar como luchaban las legiones romanas, que sabían que en esa formación estaba el éxito de su república y la seguridad de sus vidas. Que el enemigo no era el otro legionario que estaba al lado, era el bárbaro que venía, era el visigodo, el ostrogodo, el suébalo, el vándalo, el etrusco. Pero nunca el enemigo era el legionario romano, aunque pensara diferente a mí y aunque fuera de una región distinta de la Italia donde yo había nacido. Son iguales los orientales que los habaneros en esta lucha. Están en la misma condición los pinareños que los camagüeyanos. Es la lucha del pueblo de Cuba por recuperar su república y su libertad. ¿Cuántas veces lo voy a decir aquí? Que negocio y lucha son enemigos. Que la lucha no se puede cimentar sobre la base de la honestidad, ni del rencor, ni de la rencilla, ni del vilipendio, ni del descrédito. Hay que tratar de encontrar un camino para pacificar nuestros espíritus, para someterlos con el látigo de la reconciliación. Esas almas rebeldes que no nos permiten entender que los otros también son protagonistas y soldados de esta historia. Basta ya de ese caudillismo, basta ya de ese regionalismo, basta ya de esa pugna y ese chanchullo en las redes sociales. Hace falta entender que la unidad es el factor determinante de esta lucha. ¿Cuántas veces lo voy a decir aquí? Hace falta que entendamos de una vez y por todas que la única manera que tenemos nosotros, las ovejas, para vencer esa manada de lobos asesinas y carroñeras es utilizando la inteligencia y la unidad. Los quiero mucho, no quiero cansarlos. Hoy es sábado, me espera mi familia, trataré de conectarme por la tarde. Traten de llevarse mi mensaje, distribúyanlo por las redes sociales y no abandonen a ningún influencer, por favor. Lo que quiere el enemigo es el sectarismo. Lo que quiere el enemigo es el caudillismo. Lo que quiere el enemigo es fragmentar a los verdaderos patriotas para que cada cual coja su camino y nos perdamos todos en los trillos de la vida y no podamos encontrar en marcha compacta y unida el camino de la libertad. Hay un solo camino para la libertad. Martí decía, las estrellas no se llenan, se llega por caminos llanos. Es una patria con todos, que es dicha de todos, que es alegría de todos y que también es dolor de todos. Todos tenemos que sentir el dolor que siente la patria herida. Todos tenemos que alegrarnos con el renacer de la patria nueva. Nadie puede convertir la patria en un feudo personal para vivir del dolor de ella, ni una tiranía asesina y miserable en Cuba, ni tampoco un grupo de equivocados exiliados que añoran desde la caverna del alma
una libertad que nunca han sido capaces de conquistar, porque han olvidado que el factor determinante en la lucha es la unidad. Los quiero mucho, se me cuidan por ahí, gracias por estar todos conectados, gracias a la bella dama Yuli que tuvo la deferencia de venir a escuchar a este loco, y a toda mi gente, háganme caso, traten de buscar que nos unamos, y entonces, después que nos unamos, se hará el maravilloso milagro de la libertad. Los quiero mucho.